Buenas tardes con todos. Les saluda nuevamente Margarita García y vamos a continuar con el capítulo de agua conforme a lo que nos trae el anexo 3 del informe 55, Técnica Report 1033 del año 2021. En este caso vamos a revisar lo referente a agua para inyectables a granel. Esta agua debe cumplir con las especificaciones relevantes establecidas en la farmacopea o principales especificaciones en cuanto a pureza química y microbiológica que incluye endotoxinas. Esta agua para inyectables a granel es la calidad farmacopeica más alta en cuanto a agua purificada o agua de uso farmacéutico. Esta agua para inyectables a granel no es una forma de dosificación final. Es un producto a granel intermedio, adecuado para ser utilizado como ingrediente durante una formulación. Como una técnica robusta debe ser utilizada para la producción de esta agua, los siguientes son ejemplos de lo que debe ser considerado cuando estamos configurando nuestro requerimiento, nuestras especificaciones de requerimiento de usuario del sistema de purificación de agua. Primero tenemos que tomar en cuenta lo que es la calidad del agua de alimentación y las variaciones de esta durante las estaciones de un año. La cantidad de agua requerida por el usuario. Ahí ya les había mencionado que no solamente tomemos en cuenta lo que se usa actualmente, sino lo que se puede llegar a usar. La calidad requerida de esta agua, o sea, las especificaciones de calidad. Las etapas requeridas para su purificación, cuando sea apropiado. Basado en la selección de los componentes, el material de construcción y el tipo del sistema, las especificaciones de requerimiento de usuario apropiados, calificación y validación. Tamaño del generador o generadores, tamaño óptimo del generador o generadores con control variable para evitar que hayan frecuentes ciclos de parada y reinicio. Funciones de purga y descarga del sistema. Sistema de enfriamiento para evitar ingreso de contaminantes, apropiados puntos de muestreo apropiadamente ubicados, diseñados de tal manera que se evite cualquier contaminación potencial. Instrumentación apropiada para medir parámetros, o sea, que se requieran, pH, temperatura, presión, etcétera, flujo. Estrategias de sanitización, enclavado, interlock o enclavamiento a los sistemas de control y alarmas, almacenamiento de datos electrónicos, seguridad del sistema y capacidad para hacer auditorías al sistema, es decir, quiénes ingresan, qué hacen, a qué hora se ejecuta algo, etcétera, los audit trail. El agua para inyectables a granel puede ser preparada, por ejemplo, por destilación como una etapa de purificación final. Alternativamente, esta agua puede ser producida por otros medios distintos a la destilación. Las técnicas como la desionización, la electrodesionización, la nanofiltración, ultrafiltración, ablandamiento de agua, descalcificación, prefiltración, desgasificación, tratamiento ultravioleta junto con otras técnicas, pueden ser consideradas en conjunto con un paso simple o doble por membranas de ósmosis reversa o inversa. Para mayor detalles pueden ver el anexo 3 del WHO Technical Report, la serie 1025 del año 2020. Esta agua para inyectables a granel debe tener apropiados límites de alerta en cuanto a ensayos microbiológicos y químicos, características químicas y microbiológicas, límite de alerta y límites de acción. Y debe estar protegida de recontaminación y proliferación microbiana. Consideraciones generales para sistemas de purificación de agua. A ver, ¿qué nos trae este anexo? Los fabricantes farmacéuticos deben aplicar los principios actualizados de gestión de riesgos al momento de seleccionar y usar los sistemas de purificación de agua. Es decir, nos están planteando que cuando utilicemos un sistema de agua purificada o que nos provea el agua purificada, sea el actual o sea uno nuevo, tenemos que tomar en cuenta los principios actualizados de la gestión de riesgos de calidad. Y debemos utilizar métodos apropiados para la producción de agua de uso farmacéutico.
Riesgos y controles deben ser identificados para cada etapa de producción, almacenamiento, distribución, uso y monitoreo de esta agua. O sea, fíjense que nos pone inclusive uso y monitoreo, porque al momento de usar o al momento de hacer controles puede también estar expuesta el agua, el circuito de agua, a ser contaminado. Los riesgos deben ser identificados para evaluar con la finalidad de determinar el alcance y la extensión de la validación, calificación del sistema, incluyendo sistemas computarizados utilizados para la producción, control y monitoreo del agua purificada. Solamente acá un recordaris de lo que es una gestión de riesgos de calidad. Recordemos que tenemos que primero identificar el riesgo, analizarlo y evaluarlo. Eso dentro de este esquema de gestión de riesgo es el assessment, que si lo traducimos al español sería evaluación. Fíjense cómo el tercer paso de este bloque es la evaluación. Es decir, primero identificamos un riesgo que se contamine. Analizamos el riesgo, por qué se puede contaminar, dónde se puede contaminar, qué está mal para que se contamine, etc. Y puntuamos cada uno de estos, aplicamos cualquier herramienta asociada a gestión de riesgos y podemos establecer cuál es la posibilidad de que ese riesgo nos impacte y en qué medida. Ahí lo estamos puntuando, estamos evaluándolo, aterrizándolo de forma más fácil de entender su impacto. Y todo esto que he descrito es la evaluación de riesgo. O sea, la evaluación incluye una valoración de riesgo. Entonces, esto nos dice lo que es el procedimiento de gestión de riesgos de calidad. Luego de que hemos evaluado y valorado el riesgo y que lo tenemos bien identificado, viene el bloque de control de riesgo. Ahí definiremos si lo podemos anular o simplemente lo podemos reducir, o de repente lo tenemos que aceptar como tal, estableciendo otras medidas que puedan hacerle la contraparte. Luego de eso vendrán los resultados de este análisis, esta gestión, y se comunicará a todos los involucrados, se ejecutará una serie, se implementarán las acciones que se han definido para poder minimizar o eliminar el riesgo. E iremos en el camino reevaluando para ver si están bien las acciones o podemos implementar adicionales. O sea, no es algo que esté tallado en piedra, es algo que lo podemos ir mejorando en el camino. Obviamente, cada nueva decisión, cada nueva revisión tiene que ser documentada y debe tener un sustento que permita definir al final qué fue lo mejor que se hizo para minimizar ese riesgo, para tenerlo bajo control. Y obviamente se va haciendo revisiones, se va tomando nota de las revisiones, es decir, todo se va documentando y en el camino cada etapa se va comunicando para que los involucrados vayan también sabiendo lo que se está definiendo en el camino, las acciones que se van tomando, etc. ¿Okay? La gestión de riesgos debe realizarse, es una parte que se realiza conjuntamente con los procesos de gestión de calidad de esta agua. Un mecanismo para revisar o monitorear los eventos asociados con la producción, almacenamiento, distribución y uso del agua de grado farmacéutico, de uso farmacéutico, debe ser implementado. Los procedimientos para control de cambios y control de desviaciones deben ser seguidos. Donde sea aplicable, el riesgo, una evaluación del riesgo y su impacto apropiados deben ser realizados de tal manera que los cambios y desviaciones estén manejados, estén bajo control. ¿Okay? Los sistemas de purificación de agua elegidos, los métodos, secuencia de purificación, los pasos los métodos y los pasos, la secuencia de purificación deben ser apropiados, deben ser los apropiados para asegurar la producción de agua del grado que necesitamos, del grado que queremos obtener. Basados en los resultados de la evaluación de riesgo, las siguientes recomendaciones deben ser considerados cuando se esté seleccionando un sistema de tratamiento de agua o un método de tratamiento de agua. Tenemos entonces los siguientes puntos. La calidad del agua de alimentación que esté disponible y la variación a lo largo del tiempo, es decir, los cambios que puedan haber durante las estaciones. La disponibilidad del soporte adecuado
de instalaciones de soporte adecuados para el sistema, por ejemplo, electricidad, calentamiento, vapor, agua de enfriamiento, agua helada, aire comprimido. La extensión del pretratamiento requerido, la secuencia de los pasos de purificación requeridos, el diseño y ubicación de los puntos de muestreo, las estrategias de sanitización, la disponibilidad de los equipos de tratamiento de agua en el mercado, la confiabilidad y robustez del equipo de tratamiento de agua en operación, el rendimiento o eficiencia de los sistemas de purificación, la capacidad de dar adecuado soporte y mantenimiento al equipo de purificación de agua, la continuidad del uso operativo considerando horas, días, años planificados en el tiempo, el ciclo de vida total del sistema, incluyendo el capital, o sea, el equipo en sí, su operación y mantenimiento. Las especificaciones finales en cuanto a calidad del agua y la cantidad de agua mínima, promedio y máximo requerido por el usuario. Ojo acá, consideren la data que se tiene y que lo debe tener mantenimiento del agua que se consume al día, en la semana o los fines de semana, que de repente pueden haber picos, o ya deben tener su curva de producción donde saben qué días hay mayor producción, mayor uso de agua, y esa data considerar no solamente promedio mensual, sino también esas oscilaciones en cuanto a cantidades, esa capacidad de usar el sistema, el agua de forma simultánea, qué cantidad tenemos ahí. ¿Okay? Toda esa data sirve para cuando se está diseñando un sistema de tratamiento de agua. Entonces, todos estos puntos que nos dan como luces pueden quedar tranquilamente en una lista de verificación para cuando estemos haciendo nuestro URS, nuestras especificaciones de requerimiento de usuario. Recuerden que primero listamos todo lo que necesitamos y al costado comenzamos a poner las especificaciones. Ese es el URS. Cuando estamos realizando este URS, que debe ser un trabajo multifuncional, con toda la gente involucrada participando, debemos tener en cuenta estos puntos para que no se nos pase, porque esto es importante. Luego, las especificaciones de los equipos de agua de purificación, almacenamiento y distribución deben tener en cuenta por lo menos lo siguiente. La ubicación del cuarto donde va a estar ubicado el sistema. Los rangos de temperatura en extremo que el sistema encontrará en ese ambiente, porque eso va a determinar si le ponemos también si refrigeramos el aire, o si ponemos un equipo de aire acondicionado. En un caso donde yo trabajé, la habitación, la sala donde estaba el equipo de tratamiento de agua purificada, el sistema de tratamiento de agua purificada, estaba climatizada con aire acondicionado. Los riesgos de contaminación, por ejemplo, a partir de los materiales de construcción, materiales que entran en contacto el agua, ¿no? Y el ambiente. O sea, realmente el ambiente donde estaba esta planta de tratamiento tenía su filtro, o sea, era un ambiente limpio, como una sala de producción. Todas las paredes lisas, el piso liso, etc. El impacto adverso de materiales en contacto absortivos, es decir, que puedan absorber. Diseño sanitario o higiénico donde sea requerido y la resistencia a la corrosión. Ausencia de fugas. Configuración del sistema para evitar o minimizar la proliferación de organismos microbianos. Tolerancia a la limpieza, al agente de sanitización térmica o química. Estrategias de sanitización, capacidad del sistema y requisito de salida, y la provisión de todos los instrumentos necesarios, ensayos y puntos de muestreo para permitir que todos los parámetros de calidad críticos de todo el sistema sean monitoreados. El diseño, configuración y layout es como decir el diseño, pero ya viendo el flujo del sistema de purificación de agua, almacenamiento y distribución, deben también tomar en cuenta las siguientes consideraciones físicas. La capacidad de colectar muestras,
Es decir, que mis puntos, primero que el sistema tenga puntos de muestreo. Ya hemos visto en el video anterior cómo vamos definiendo puntos de muestreo conforme a la necesidad de ver cómo se va produciendo el proceso, si va avanzando bien el proceso de producción de agua. Pero es un proceso de producción. Entonces ponemos un punto de muestreo cuando recibimos el agua potable para ver cómo está, luego que pasa un filtro, otro punto de muestreo para ver si realmente funciona el filtro, si le quitamos carga mineral, o sea, dureza al agua, otro punto de muestreo, luego de que se le ha quitado la dureza, y así vamos, si pusimos otro filtro acá de menor porosidad, después que pasa por el filtro, antes y después, puntos de muestreo. Entonces, fíjense cómo vamos monitoreando el proceso de producción, de eso se trata. Y que además que estos puntos de muestreo no faciliten la contaminación del sistema, por eso que son válvulas especiales. Después, al momento de muestrear, un drenaje para que no haya reflujos y reingrese un posible agua contaminada con el aire de la persona que está muestreando, por ejemplo. Es más, la persona va con mascarilla, guantes para no contaminar el agua a través del sistema, del punto de muestreo. Además, que los puntos de muestreo sean fáciles de acceder para el personal que va a ejecutar el muestreo. El espacio disponible para la instalación y el ambiente alrededor del sistema. Es decir, yo debo entrar a una habitación que me permita circular y ver por todos lados el sistema, no que esté apretujado, que solamente se pueda mirar desde adelante, no. De eso se trata esta recomendación. La carga estructural de la edificación, la provisión de adecuados accesos para el mantenimiento y monitoreo del sistema, la capacidad de manipular de forma segura la los químicos de regeneración y sanitización. Es decir, no solamente hay que ver el equipo como una máquina, sino también va a ser manipulada por personas, y estas personas van a manipular determinados químicos que se utilizan para la regeneración y sanitización. Entonces, ¿cómo va a tratarse eso? ¿Dónde van a estar los químicos? ¿Dónde se van a almacenar? Los guantes, los equipos de protección personal del personal, ¿dónde van a estar? ¿Dónde se va a colocar esos implementos del personal? Agua, almacenamiento, sistemas de almacenamiento y distribución del agua. Donde el agua potable es almacenado y distribuido, los controles apropiados deben ser determinados e implementados para mitigar riesgos. Esto aplica a todas las etapas en cuanto a abastecimiento, almacenamiento y distribución de agua potable. Esto es en forma general todo lo que es almacenamiento. El almacenamiento, los sistemas de almacenamiento y distribución de agua para agua purificada y agua para uso inyectable, ambos a granel, deben ser diseñados de manera apropiada, instalados, calificados, operados y mantenidos apropiadamente para asegurar que el almacenamiento y distribución del agua se da de forma consistente, se da proveyendo calidad consistente a los puntos de uso, o sea, proveemos agua de calidad consistente a los puntos de uso. Las buenas prácticas para sistemas de agua. Los componentes del sistema de agua, o sea, todas las partes del sistema de agua, incluyendo, pero no limitado, a las tuberías, válvulas, juntas, sellos, diafragmas e instrumentos con los que se mide temperatura, flujo, etc., deben ser apropiados y adecuados y permanecer en esta condición apropiada y adecuada durante todo el rango de condiciones operativas en las cuales se trabaja con temperatura, con presión, cuando está en reposo, en operación, durante la sanitización, etc. Los materiales de construcción deben ser de adecuada calidad. Fíjense que ellos ponen adecuada calidad. ¿Esto qué va a significar? Que cuando estemos por adquirir sistemas de tratamiento de agua, tendremos que conversar con el proveedor cómo va a construir esa planta, cuáles van a ser sus materiales de construcción, no solamente todas las partes que están en contacto con el agua, sino también con aquella estructura que va a cargar, entre comillas, todas las partes del sistema, ¿no? Que va a ser su soporte. ¿Cómo va a ser? ¿Qué espacio necesita? ¿De qué tamaño es todo para poder ver qué locación necesitamos, qué espacio necesitamos dentro de nuestra planta para designar un área determinada adecuada para el sistema? Y además una pequeña oficina donde va a estar ubicada la computadora que va a comandar todo el sistema
Y va a haber obviamente un escritorio para que trabaje la persona, va a haber también un espacio donde se coloque el personal que va a entrar a hacer mantenimiento, etcétera, o sanitización, y también para hacer las mezclas, lo que necesite. Es como una planta de producción realmente. También si va a tener el espacio suficiente para poder climatizar esa sala, etcétera. Como mínimo, las siguientes prácticas en cuanto a diseño y construcción deben ser tomadas en cuenta, ¿no? Para el almacenamiento de agua potable y los sistemas de almacenamiento, sistemas de abastecimiento y distribución de agua potable, materiales de construcción que deben ser elegidos basados en los siguientes requerimientos: capacidad de operar a las temperaturas y presiones necesarias o requeridas, ausencia de impacto en la calidad final del agua, resistencia a los químicos sanitizantes, juntas enroscadas, uniones enroscadas o podemos empalmar juntas mediante enrosque o también con unos clamps, con unas abrazaderas, pero son lisas. Y válvulas de muestreo deben ser preferiblemente de diseño sanitario. Y válvulas de muestreo que preferiblemente son de diseño sanitario. Noten que el sistema puede tener un diseño de vida que al final del cual pueda ser reemplazado o modificado adecuadamente. Es decir, que nuestro diseño, el que estamos adquiriendo o el que tenemos, permita ser reemplazado o modificado, ¿no? O sea, todo eso tendrá que conversarse con el proveedor. O sea, este sistema que estoy adquiriendo, ¿cuánto tiempo de vida tiene? Después de ese tiempo de vida, que debo reemplazar para que continúe siendo 100% operativo y que mantenga la calidad de agua, etc. Para agua purificada y agua para inyectables a granel, para estos sistemas, tenemos una nota. Los estándares de construcción están generalmente alineados con los estándares de agua potable conforme a las etapas de proceso, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Los materiales de construcción deben ser apropiados. Yo creo que a estas alturas ya nos queda claro que todo lo que se utilice como material de construcción debe ser de calidad apropiada. Un segundito, voy a hacer un movimiento acá. Ven acá. A tu cama. A tu cama. Ay, despacito. Ya, mil disculpas. Lo que pasa es que siempre me acompañan mis dos mascotas. Y el chiquitín le quitó la cama a la otra. Y la otra se molestó. Así que ya los reubiqué. A ver, sigamos. Los materiales de construcción deben ser apropiados. No deben absorber, no deben descamarse, y deben ser resistentes a la corrosión. Usualmente es de acero inoxidable grado 316L o cloruro de polivinilideno, que es ese plástico blanquito. Eso es lo que se recomienda. O sea, no tubería de PVC ni juntas de PVC, no. Polivinilideno cloruro. Eso es lo que se recomienda si no queremos usar, no podemos usar acero 316L, ¿no? La elección del material debe tomarse en cuenta de acuerdo al método, o sea, el tipo de material utilizado tiene que tomarse en cuenta cuando se elija el método de sanitización, porque a determinados materiales vamos a tener que probar si no les afecta. Por ejemplo, si queremos usar peróxido de hidrógeno o queremos usar ozono, tenemos que verificar bien. Al acero usualmente no le va a afectar. No sé cómo será con el caso del cloruro de polivinilideno, porque ese no lo usamos. Sistemas de acero inoxidable deben ser soldados de manera orbital. O sea, recuérdense que la palabra orbital lo usamos para cuando los electrones están girando de manera orbital alrededor del núcleo, ¿no? En un átomo. Entonces, a eso se refiere. Es una soldadura que se juntan los dos tubos y se va soldando de tal manera que sea lo más liso posible, pero así, en forma circular orbital, ¿no?
con soldaduras manuales donde sea necesario. La intersoldabilidad entre materiales debe ser demostrada con el mantenimiento de la calidad de soldadura a lo largo del proceso definido. La documentación para tal sistema debe ser mantenida y debe ser incluida, y en esta debe incluirse como mínimo la calificación. Atención aquí, cuando hacemos, lo que pasa es que cuando ya se va a hacer toda la planta de tratamiento de agua, hay tubos que pertenecen a la misma planta de tratamiento donde se hace la producción de agua, pero hay tuberías también que van a ir a abastecer a toda la planta y van a dar agua a las diferentes salas de producción. Entonces ahí se llaman los puntos de uso. Entonces hay tuberías que va a llegar hasta los puntos de uso. La tubería no viene con esa dimensión de los metrajes, no. Va avanzando y se va bajando y va dando agua al nasal, etc. Entonces van a haber juntas, uniones. Esas juntas, uniones de esta tubería de acero inoxidable va a tener que ser unida a través de una soldadura orbital. Estos tubos tienen un certificado porque su rugosidad, su porosidad, su superficie lisa tiene que estar avalada por un certificado que nos diga qué pulimento tiene la parte interna. Y cuando se suelda, esta soldadura tiene que mantener esa lisura, por decirlo, interna, ¿no? Porque queremos algo tan liso para evitar que se formen nidos donde se puedan ubicar microorganismos y anidarse y multiplicarse ahí. Por eso que siempre se busca superficies lisas para todo en una planta de producción. Entonces, atentos aquí, ¿qué necesitamos? Y eso se tiene que coordinar con el proveedor de la planta de tratamiento de agua. A veces es conveniente trabajar, si vamos a comprar una nueva, trabajar con un proveedor especialista en plantas de tratamiento de agua y además contratar una empresa que se dedique a hacer calificación de estas plantas y apoyar a la empresa toda la validación del proceso de obtención de agua de uso farmacéutico. Entonces ellos dan soporte durante el FAT, durante el SAT, durante la calificación, el IQ, el OQ, el PQ, etc. Y van acompañando, van apoyando en gestionar toda la documentación. Pero es importante que esto también se incluya en nuestros checklists. ¿Qué necesitamos? Documentación, en cuanto a la documentación relacionada al proceso de soldadura de todas las tuberías. La calificación del soldador. Nos tienen que dar una evidencia de que la persona que va a ejecutar las soldaduras está calificado. O sea, ¿en qué está calificado? Obviamente tienen que hacer soldaduras de esta calidad para uso farmacéutico, por decirlo. ¿Cómo llegamos a establecer el setup al momento de soldar? Es decir, ¿cómo ponemos a punto la máquina que va a usarse en la soldadura? Los parámetros, con cómo se ha llegado, porque van haciendo pruebas, pedazos de tubos, a ver, en la práctica cómo lo hacen. 2 pedazos de tubos se le llevan al soldador, se llevan varios pedazos de tubo, ¿no? Se le llevan al soldador por lote de tubo. Y él va ajustando la máquina, regulando y haciendo la soldadura. Esto se lleva a que midan los Ra internos, o sea, la rugosidad, la porosidad interna de esa soldadura. Si pasa, ahí queda el setup de la máquina, es decir, a esos parámetros que ha regulado porque trabaja con gas inerte, hay una presión, hay una temperatura, etc. Esos parámetros, si acá quedó bien la rugosidad, está conforme, la calidad conforme, entonces a esos parámetros va a trabajar las demás soldaduras. Si no llegó, regula su máquina y vuelve a ejecutar una soldadura orbital, se vuelve a medir eso. Se va testeando eso. Entonces, una vez que ya se llegó al punto, tenemos listo el setup del soldado. Entonces, vamos a tomar eso como un registro a ser guardado. Las piezas donde se hicieron las pruebas o los cupones. Es decir, podemos guardar los pedazos donde se hicieron las mediciones de la soldadura, del grado de soldadura, grado de porosidad de la soldadura, y también los cupones, los registros que nos daba la máquina donde se hacían las pruebas, ¿no? La prueba una evidencia o prueba de la calidad del gas utilizado. Usualmente se usa gases inertes. Del gas inerte que estén utilizando tiene que tener alguna evidencia de su calidad.
La calibración de la máquina de soldado, el registro de la calibración, o sea, esa máquina, además del setup que se puso a punto para que comience a soldar, también esa máquina debe tener una calibración, ese registro, una copia de su calibración. La identificación de la soldadura y el números de soldadura, de identificación de soldadura y calentamiento, y los registros de todas las soldaduras. Sí, porque se va identificando la soldadura 1, que por ejemplo pertenece al agua que traslada desde el último filtro al tanque de almacenamiento o al tanque de acumulación, ¿no? Entonces se va codificando para ese certificado, porque tiene que haber trazabilidad, ese certificado de la soldadura o esa prueba, ese registro, ¿a qué pertenece? Entonces se va juntando la documentación así, se tiene que ir identificando. La identificación puede ser con lapicero de acero o puede ser con un tag, con un rótulo que se cuelga, ¿no? Ya eso lo van definiendo. Registros, fotografías o videos de la inspección a definidas porciones de las soldaduras, ¿no? Por ejemplo, 100% si han sido soldaduras manuales o 10% de todas las soldaduras orbitales. Ahí tenemos una soldadura orbital, queda más o menos con esa imagen una soldadura orbital, y cuando se corta el tubo para hacer la prueba de rugosidad dentro, porque lo que nos interesa no es cómo se ve fuera, lo que nos interesa es cómo quedó adentro la superficie. Es algo así como se muestra en la figura. De esto hay mucha información en internet, hay inclusive videos. Les sugiero que los vean porque es interesante. No lo vamos a hacer nosotros, o sea, no. Pero sí es bueno conocer algo para luego hacer las preguntas correctas antes de que se ejecute algo en nuestro sistema de agua. Las juntas deben ser hechas utilizando conexiones sanitarias, por ejemplo, las juntas de clamp, como cuando es clamp es con abrazaderas y se pega así, ¿no? Juntas tratadas juntas enroscadas no deben ser permitidas. El fluoruro de polivinilideno o difluoruro de polivinilideno, estos sistemas deben, las juntas fusionadas deben ser fusionadas e inspeccionadas visualmente. Claro, es como soldar por calentamiento dos plásticos, ¿no? La pasivación debe ser considerada para sistemas de acero inoxidable. Sí, usualmente una vez que está todo instalado se hace una pasivación. Se lanza el agua con el pasivador para que termine de retirar cualquier remanente que esté o lo que necesite el sistema, ¿no? Por ejemplo, para superficies no electropulidas. Luego de la instalación inicial y después de cualquier modificación significante, de acuerdo con procedimientos documentados donde se ha definido la solución a ser utilizado, su concentración, la temperatura y el tiempo de contacto. La superficie interna debe ser lisa. Sí, toda la superficie interna de las tuberías por donde va a circular el agua debe ser lisa. La tubería interna del tanque donde se va a acumular el agua, se va a almacenar y desde donde se va a lanzar a toda la red, a todo el loop de circulación del agua, tiene que ser liso. O sea, todas las superficies donde entra en contacto el agua tiene que ser lisa y eso tiene que ser demostrable. Tiene que haber certificados que demuestren el grado de porosidad. Eso, por ejemplo, cuando se está construyendo el tanque, antes que lo sellen, porque el tanque al final va a ser como un globo sellado, tiene que irse a ver, por eso que es el FAT, a la fábrica donde se está haciendo todo para poder verificar que tiene esa superficie lisa y además se hacen las pruebas. Ahí tienen los clamp, son las abrazaderas, como son las juntas cuando es por clamp. Y hay otras, actualmente mire, no conozco la Unión Sanitaria que está con zonas celestes, pero fíjense, va mejorando. Entonces, llegado el momento, ustedes tienen que investigar qué es lo último que hay. También si lo último se escapa a los presupuestos, y lo que está dentro del presupuesto todavía está vigente y todavía sirve y todavía es de la calidad requerida. Las juntas, uniones y válvulas deben ser de un diseño higiénico sanitario. Sí, para industria farmacéutica todo debe ser de diseño sanitario o higiénico. Eso quiere decir redondeado, liso, curvo, que evite la contaminación microbiana, que no sea reactivo con los sanitizantes que se usan, etc. Las válvulas deben ser del tipo de diafragma,
o el cuerpo de la máquina con puntos a ser construidos de tal manera que se puedan drenar. Es decir, el sistema va a tener que asegurar que siempre esté en circulación, además que sea fácil drenarle. Por eso que las tuberías van a tener una inclinación que permita que cuando se necesite vaciar todo el sistema realmente no quede agua en ningún punto, que cuando hay puntos de muestreo o puntos de uso, la distancia entre el cañito, por decirlo, donde va a salir el agua a ser colectada y la tubería de donde sale tiene un máximo de distancia, justamente y su ubicación y todo evita que se queden gotas retenidas o agua estancada. Entonces, hasta las válvulas, cuando se abre y se cierra una llave, hay una válvula que va a permitir la salida de agua y luego cuando se gire la llave va a cerrar, ¿no? Una válvula es como su nombre de diafragma, como un diafragma. Nosotros tenemos acá un diafragma igualito, ¿no? Baja algo adentro y lo va a presionar y lo va a sellar y luego si no lo va a dejar abierto para que circule el agua. Las válvulas de muestreo deben ser del tipo sanitario con una rugosidad de superficie interna de 1 micrómetro Ra o menos para agua purificada y agua calidad inyectable para estos sistemas. Y están típicamente instaladas entre las etapas del proceso y en el punto en el cual retorna luego de haber distribuido el agua del circuito de distribución al punto que retorna a la planta de tratamiento. Ahí también hay un punto de muestreo. Las verificaciones deben ser realizadas para asegurar que los sellos y diafragmas son usados cuando los sellos de diafragma están funcionando correctamente, ¿no? Donde estén ubicados. El sistema debe ser instalado para promover que sea fácilmente drenable con un declive recomendado mínimo de 1/100. Ese 1/100 está en relación al diámetro de la tubería y la longitud de la tubería, ¿no? Entonces ahí tenemos, les quería traer esta foto que encontré, rugosidad menos de un micrómetro Ra. Sería donde está la flecha roja, 0.8. Fíjense cómo va haciéndose más brilloso la parte interna, ya si queremos hacer una inspección visual, ¿no? Pero eso se mide. Hay un equipo que mide, creo que es con micro. Yo no fui a hacer las pruebas. Personal de control o de aseguramiento fue a llevar a hacer las pruebas y ellos daban el pase. Creo que era aseguramiento de la calidad, que daban el pase. Pero fíjense cómo visualmente también ya tenemos una idea y hay bastante información sobre esta parte en internet. La pendiente de drenaje. Fíjense, no está permitido que nuestras tuberías estén totalmente horizontales, paralelas al piso, ¿no? Ahí no hay pendiente, porque al final, si queremos drenar, vaciar todo, por alguna razón tiene que ser capaz el sistema de sacar todo el agua dentro de todo el loop de circulación de agua en la planta. Demasiado rápido, un drenaje demasiado rápido tampoco, porque si no pueden quedarse unas partículas pegadas a la pared, ¿no? Tiene que llevarse todo. Y lo recomendable es lo que está al centro. 1/4 de pulgada de tubo y un pie de longitud más o menos da esa condición que nos pusieron aquí de 1/100. Si lo llevamos a centímetros, hacemos la división, vamos a encontrar esa relación. Pero eso es lo que es recomendable aproximadamente. Esto no es que ustedes ahorita se lo tengan que memorizar, es solamente para que ustedes puedan conversarlo con sus proveedores. Donde sea apropiado la presión, los ensayos del sellado, las pruebas de hidrotest, del spray ball, la funcionabilidad de spray ball y de turbulencia deben ser considerados. ¿Qué pasa? Cuando tenemos, por ejemplo, el tanque de almacenamiento, dentro tiene un spray ball. ¿Qué pasa? Va bajando el nivel de agua y puede generarse burbujitas de agua. Y como el principio es que no hay agua estancada, ni siquiera esas gotitas de agua, entonces hay un spray, como su nombre lo dice, una bolita con huequitos y ahí entra agua a presión para que pueda ir lavando y no dejando que esa agua se estanque, ¿no? Entonces debe haber pruebas de funcionalidad de esto, ¿no? Se tienen que establecer mecanismos o pruebas para que se pueda demostrar también que los puntos donde se ha habido sellados, soldaduras, pueda resistir presión, ¿no? Toda esa parte de la funcionalidad.
y la turbulencia del agua, es decir, cuando se va circulando a qué velocidad va, todo eso se va determinando con los parámetros que se van midiendo en el camino. La provisión debe ser hecha en línea con la medición de carbón orgánico total, conductividad, presión, flujo y temperatura, es decir, entregamos el agua cuando tenemos estos parámetros bajo control. Los documentos deben proveer evidencia de la calificación de los componentes del sistema y su calificación. Esto incluye dibujos, certificados originales o copias de certificados de conformidad de los materiales de construcción, registros de los ensayos realizados en la planta, los registros de las soldaduras o juntas, certificados de calibración, registros del sistema las pruebas de presión que se han hecho al sistema, registros de la pasivación. Bien, eso es lo que les quería tocar hasta hoy día. Ya tenemos 40 minutos. Fíjense cómo la idea de mostrarles esto, número uno de los componentes principales de una planta que el usuario final, por ejemplo, no lo ve cuando es una tableta ni tiene idea que hemos usado agua purificada, es justamente tomar en cuenta lo importante que es este insumo que se usa en cantidades dentro de una planta de producción, ya sea que ingresa a ayudar en el proceso o que es un componente o que sirve para el enjuague final de todo aquello que entra en contacto con los productos. Y fíjense en todo lo que está involucrado porque es una producción, es una planta de producción de agua, todo lo que está involucrado. Ese es un componente principal de una planta farmacéutica, es el agua, y el otro es el aire. El aire no se ve, el agua por lo menos lo vemos, el aire no se ve, pero es también así, es también tener otra planta de producción dentro de nuestra planta farmacéutica para generar calidad estas calidades que necesitamos para los procesos productivos. Bien, nos detenemos aquí y creo que ya nos falta una última parte de todo lo referente a agua. Hasta la siguiente.